Karl el mazmorrero, libro primero, capítulo 13. Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia ese cadáver. Le había preguntado a Mordecai si podríamos saquear todo lo que llevase encima la mujer y nos había respondido que sí. Los mazmorreros dejaban caer todo lo que tenían excepto las cajas de botín sin abrir. Los que no eran mazmorreros también podrían saquear su cadáver, pero no tendrían acceso a su inventario, por lo que no podrían quitarle las cosas que llevase puestas. Quizá lleve unos pantalones que te puedas poner. A menos que mida más de 1,80, no lo creo, dije. Los objetos de la superficie no cambian de tamaño mágicamente. Aún así, tenía la esperanza de que tuviera algo útil. Por cierto, añadí unos minutos después, los proyectiles mágicos que usas se acaban demasiado rápido. Tienes que empezar a entrenar en serio con las garras. Donut no dijo nada durante un buen rato. Yo nunca he hecho algo así. Me da miedo que me hagan daño, y si me devuelven el golpe, no quiero que me peguen. ¿Cómo puedes ser tan temeraria y asustadiza al mismo tiempo? No puedo controlar mis instintos. Solo han pasado unas pocas generaciones desde que mis antepasados eran tigres feroces que acechaban en la selva. He visto tu pedigrí, dijo. Solo han pasado unas pocas generaciones desde que tus antepasados no eran nada de nada. Además, tu abuelo también era tu tío. Ambos doblamos una esquina y la vimos. Estaba sentada, con la espada apoyada contra la pared del pasillo principal. Era el borde mismo del barrio de la acaparadora. La mujer estaba desnuda. No tenía ropa ni nada de equipo. No quedaba nada claro cómo había muerto. Me dio la impresión de que tendría unos 30 años, delgada, asiática. Llevaba el pelo recogido en una coleta. Los colores relucientes del tatuaje indicaban que era reciente. También tenía otros más antiguos. Creo que los goblins han pasado por aquí y se han llevado sus cosas, dije. La examiné y se abrió una ventana emergente. Cadáver saqueable. Mazmorrera Rebecca W. Nivel 3. Asesinada por el mazmorrero Frank Q. Corazón de manzana. Sentí como si me hubiesen dado un golpe en las entrañas. Asesinada por el mazmorrero Frank Q. Fue entonces cuando lo vi. Una herida de bala entre los pechos y en medio de un tatuaje de polilla que tenía allí. La había matado al momento y no había sangrado casi nada. Dios, ese tal Frank Q no parece ser muy buena persona, dijo Donut. Miré el mapa al momento en busca de puntos azules. No vi ninguno. ¿Desaparecían los puntos si la persona intentaba esconderse? Al no estar en la zona del barrio del que teníamos el mapa, los puntos rojos solo aparecían cuando estabas muy cerca de ellos. Pero los PNJ siempre se veían estuviesen a cientos de metros o al doblar una esquina. ¿Podían los demás mazmorreros ocultarse de mí? Dios, otra cosa de la que preocuparse, un puñetero imbécil con un arma. De repente, sin razón alguna, me vino a la mente aquel día, el último día que había visto a mi padre. Eres un abusón y no le gustas a nadie, por eso mamá nos abandonó. Esperaba que se me enfadase, que me pegase, pero no lo hizo nunca jamás. Se limitó a reírse sin parar, lo que fue más que suficiente. No necesito gustarte, pero sí que me vas a respetar. El recuerdo había aparecido de la nada, no sabía por qué. Nadie había muerto ese día, nadie había resultado de ninguna manera, al menos físicamente. Puede que Frank Q no sea humano, siguió diciendo Donut, puede que sea uno de estos Cocker Spaniels. Suspiré. Ya han disparado, dije, mira, es una herida de bala. Puede que el perro llevase una pistola, si yo tuviese una pistola en el inventario podría dispararla. No, no podrías. Y no fue un perro. Una de nuestras vecinas del apartamento tenía un perro llamado Ángel, un Cocker Spaniel, no recuerdo el nombre de la mujer, pero su perro se pasaba todo el día ladrando. Bea se llevaba bien con la propietaria y siempre hablaban en el pasillo. De vez en cuando, Ángel entraba a toda prisa en nuestro apartamento, ladrando y corriendo en círculo. En una ocasión, meó en el suelo y empezó a gruñirle a Donut, quien se quedó sentada en lo alto de su torre para gatos, bufando, llenándolo todo de babas y con el pelo encrespado. Tenemos que tener cuidado. Estar pendiente de si vemos a otros jugadores. Si nos topamos con uno, no le digas el equipo que tenemos. No pueden examinarlo si no están en nuestro grupo. Estamos en una mazmorra llena de cucarachas asesinas y llamas que venden drogas. Un imbécil con una pistola no me asusta, comentó Donut. Y tampoco tendría que asustarte a ti. Deberíamos ir a por ese vil asesino y ajusticiarlo. Eso es lo que te estaba diciendo, sí, y que sepas que ese tipo no me da miedo, dije. Miré el cadáver de la mujer. Me pregunté quién había sido. ¿Por qué alguien como ella estaría fuera de casa a las 2:30 de la madrugada una noche así? Nunca voy a conocer su historia. Nadie va a conocerla jamás. Me pregunté si habría estado muy asustada. Total, al final la había matado un humano. Luego habían saqueado el cadáver y se lo había llevado todo para dejar tan solo ese corazón de manzana. Era algo que me ponía muy rabioso. Estoy de acuerdo contigo, quiero encontrar ese tipo si es posible. Me quedé pensando un momento. Vale, dije. Centrémonos por ahora en el barrio, ya que tenemos el mapa. Iremos a por los puntos rojos que quedan.
Vamos a necesitar toda la experiencia fácil que podamos conseguir. Después volveremos a la estancia segura y veremos el estreno del programa. Mordecai había dicho que pondrían el programa en las pantallas de la estancia segura. Después se abrirán las escaleras, así que iremos a buscarlas al tiempo que intentamos encontrar a este tipo. ¿Y no te da miedo, seguro?, preguntó Donut, que me miró a mí y luego al cadáver. No, dije, nada de miedo. Bueno, pues está claro que has perdido el juicio. No me gusta que hayas perdido el juicio, Carl. A mí sí que me da miedo. Tenemos que mantenernos alejados de él. ¿Y si es uno de esos vagabundos asesinos de los que hablan siempre? Pero si hace unos segundos dijiste, y cito tus palabras exactas, un imbécil con una pistola no me asusta. Sí, pero en ese momento creía que tú ibas a echarte atrás. No se me ocurrió pensar que te pondrías en plan Charles Bronson en El justiciero de la ciudad. ¿Cómo conoces siquiera esa película? Siempre dejáis la tele encendida cuando os vais a trabajar. Me sé todo eso de memoria. La señorita Beatriz siempre dejaba puestos Lifetime o HGTV, y tú siempre dejabas ese canal donde dan el equipo A y películas de Charles Bronson. Tendremos cuidado, no te preocupes. Cerca de nosotros, un grupo de 3 puntos rojos había empezado a moverse por un pasillo. El mapa no decía lo que eran, pero basándome en encuentros anteriores, supuse que serían más de esas ratas. Algo me decía que no volveríamos a ver más desperdigadores en este barrio. Venga, Donut, vámonos de caza. Capítulo 14. El estreno de Planeta Mazmorrero Tierra fue sin lugar a dudas lo más raro que había visto en toda mi vida. Al parecer, los programas de televisión alienígena estaban presentados de una manera muy diferente a como se hacía en una pantalla normal en 2 dimensiones. Los espectadores estaban virtualmente presentes en las escenas a medida que aparecían en las pantallas. Experimentaban esa interpretación y resumen virtual de los mejores momentos que aparecía en el programa, lo que incluía olores y sensaciones físicas, como sentir de verdad el dolor. No obstante, como se explicó Tali, a muchos espectadores no les gustaba la versión RV de la acción, por lo que lo veían usando una cámara aérea que podían acercar, alejar o cambiar de ángulo. Nosotros no teníamos nada de eso. El programa se retransmitió en la pantalla central de las 3 que había sobre el mostrador de comida rápida. Tali salió del interior para verlo con nosotros sentado en una mesa. 4.006.002 eran las personas que quedaban cuando empezó el programa. El número siguió bajando sin pausa mientras mirábamos la pantalla. Odiaba verlo descender, por lo que intenté centrarme en las imágenes. Esta manera de ver el programa es horrible, dijo Tali cuando apareció el título en la pantalla. La imagen no dejaba de moverse, como si estuviésemos viendo a alguien jugar un videojuego en Twitch. La cámara se alejaba, se acercaba, incluso a veces no se centraba en nada en particular. Otras veces unas luces empezaron a brillar en ella sin razón aparente. Al principio apareció un comentarista en la parte superior derecha. Me quedé mirando a esa criatura con forma de lagarto de piel naranja y con 4 ojos, mientras él, ella o ello, vete a saber, hacía un resumen de la última temporada a toda prisa y sin coger aire. El sonido no dejaba de entrecortarse, pero no sabía por qué. La criatura sonaba como si tuviese gravilla en la boca al hablar de igual manera, y a pesar de estar usando el estándar del sindicato, prácticamente no entendía nada de lo que estaba diciendo. El programa empezó con la imagen de un planeta que se parecía mucho a la Tierra, pero con todos los continentes distintos. La cámara se acercó y aparecieron edificios que parecían hechos de plástico, todos sobre pilones con unos mecanismos parecidos a vainas de bajo. Llegó el momento del derrumbe, pero en lugar de hundirse en el suelo como había pasado en la Tierra, empezaron a inclinarse hacia un lado, como si hubiese una aspiradora invisible intentando absorberlos. Después apareció un edificio muy similar al Coliseo de Roma, pero más grande. La arena tenía varios pisos laberínticos y uno lleno por completo de agua. En el exterior del edificio, que parecía tener el tamaño de una ciudad entera, habían escrito el siguiente mensaje: el conglomerado Squim presenta Batalla por el planeta Aril. En la pantalla, miles de criaturas peludas con aspecto de gorila empezaron a gritar y a correr para enfrentarse a otro grupo de criaturas similares. Más tarde apareció un gorila con una armadura pesada, clavaba una lanza en la garganta de un gorila parecido, pero más pequeño, de pelaje gris y que montaba un cerdo enorme o algo parecido. La palabra vencedor apareció en la pantalla. El gorila victorioso cayó de rodillas y empezó como a sollozar antes de que desapareciese la imagen. Un tubo de metal redondo parecido a un barril apareció en la pantalla durante 15 segundos seguidos. No había sonido alguno. Tali dijo que era un anuncio. No me gustó nada la versión del juego de la última temporada, dijo Tali, que negó con su cabeza peluda. Dividieron a las personas en grupos y les dijeron que sus seres queridos estarían a salvo y mataban a los otros. Al final terminaron matándose entre ellos. ¿Y lo estaban?, pregunté. ¿Que si estaban qué?, dijo Tali. ¿A salvo? ¿Tus seres queridos estaban a salvo en caso de ganar? Sí que lo estaban. Pero tampoco se puede decir que sea algo bueno. Muertos estarían mejor, dijo Tali con su marcado acento.
Kim se dejó teco planeta. Se marcharon y fueron al próximo. Nada de atmósfera. La gente vivió después del enfrentamiento, pero sin vivir en realidad. Borant al menos da oportunidad. El pueblo de Tali nunca tuvo una oportunidad. ¿Entonces tú también fuiste un mazmorrero? No, respondió Tali. No todos los mundos se consumen para luego hacer el programa. A veces vienen y ofrecen llevarse personas a cambio de no hacer nada a planeta. Ellos vinieron y yo me fui con ellos, hace mucho tiempo. «Silencio», dijo Donut. «Nos están presentando». En ese momento apareció la imagen de la Tierra. La música subió de volumen. Una mezcla entre mariachis y ritmos de EDM. 3 líneas de texto aparecieron en la parte baja de la pantalla, todas en idiomas diferentes que no era capaz de leer. Otras 2 líneas, una que iba hacia arriba y otra que iba hacia abajo, pasaron por el lado derecho, lo que disminuía aún más el tamaño de la imagen. Un hombre y una mujer humanos genéricos y desnudos aparecieron en la pantalla, y los 10 minutos siguientes consistieron en una descripción de la anatomía humana que repasó durante una cantidad excesiva de tiempo los testículos de los hombres y los ovarios de las mujeres. Yo seguía sin entender nada de lo que decía el presentador. Después se vieron muchas imágenes de la Tierra, la mayoría de zonas urbanas. No tardé en darme cuenta de que habían elegido a conciencia las peores partes del planeta, como barrios de chabolas o vertederos, pozos burbujeantes de barro y edificios abandonados. También intercalaron alguna que otra escena de películas de desastres naturales. Lo supe porque reconocí una de la película de Godzilla. Estaban intentando que diese la impresión de que vivir en la Tierra era una pesadilla. Luego empezaron con las personas. Imágenes de gente drogándose, matándose entre sí, un grupo de niños que le daban una paliza a otro, una escena de la película Basket Case, un caballo muerto, porque sí, una escena de esa película sobre un asesino en serie que había ganado un premio a mejor película el año anterior, una anciana llorando, el niño del vídeo de YouTube ese de Charlie me mordió el dedo. Vaya, dijo Donut, que negó con la cabeza con gesto triste. No sabía que la Tierra fuese tan horrible, la verdad, es asqueroso. Pero no es así, dije. Me quedé en silencio. Acababa de hablar en presente, pero tendría que haberlo hecho en pasado. No era así. Ese mundo ya no existe. Están haciendo para dárselas de buenos y que dé la impresión de que nos salvan de nosotros mismos. Después apareció una imagen a vista de pájaro del derrumbe. Una ciudad muy densa que no reconocí. Lo siguiente fue una interpretación con gráficos por ordenador de la mazmorra formándose debajo de la corteza de la Tierra. En ella solo aparecían los 3 primeros pisos, que tenían el aspecto de una pirámide escalonada e invertida. Los 40 minutos siguientes fueron de escenas de personas siendo asesinadas una y otra vez. La mayoría de las que entraron en la mazmorra parecían ser de la India, África y Sudamérica, en ocasiones en grupos gigantescos de más de 1000 personas. Los vi pisotearse unos a otros mientras corrían para escapar de criaturas que no había visto jamás, como lobos cubiertos de espinas, masas amorfas de fuego o criaturas flotantes parecidas a rayas de aguijón y que disparaban proyectiles mágicos de unos pedúnculos como las naves alienígenas de la Guerra de los Mundos. ¿Por qué entraron tantos en la mazmorra?, pregunté. Yo había entrado porque no tenía elección, ¿había sido igual para ellos? Terminaron por aparecer en las imágenes personas que superaban los enfrentamientos. Un hombre con una espada ancha que lanzaba tajos a diestro y siniestro a un grupo de una especie de ojos flotantes. 10 personas armadas con escopetas, arcos y flechas que vencía una torre de pesadilla formada por bocas, ojos y carne. Era un jefe del municipio, al parecer, el primero en ser derrotado. Al momento aparecieron los retratos policiales de los 10, así como el contenido de las cajas de jefe de plata y las cajas de armas de platino que habían recibido por el lobo. Todos se habían hecho con grimorios y armas a distancia mágica. Después apareció una chica de unos 13 años con un par de rottweilers. Supuse que sería de algún lugar de Sudamérica. Llevaba la camiseta de un equipo de fútbol que le quedaba enorme, amarilla y atravesada por una barra azul y gruesa. Tenía una expresión de rabia y determinación en el gesto. Los perros destrozaron a una araña del tamaño de una vaca. Más tarde la misma chica sostenía una maza y llevaba una armadura de plata reluciente. Se había dejado la camiseta del equipo de fútbol, que ahora llevaba sobre la armadura, como si de un tabardo se tratara. Uno de los perros llevaba lo que parecía ser una cota de malla de su tamaño, el otro había conseguido la capacidad de disparar rayos con cada ladrido. Luego aparecieron más de esos retratos policiales, de ella y de ambos perros en esta ocasión. Se llamaba Lucía Mar. Los perros eran Sisi y Gustavo III. Aún no me habían quedado muy claro el uso de los nombres en la mazmorra. Supuse que como yo era el primer Carl que había entrado, no tenía la inicial de mi apellido después. Y como Gustavo era un perro sin apellido, tenía ese número 3 porque era el tercer Gustavo sin apellido en entrar en la mazmorra. Después hicieron un repaso somero por varias de las criaturas, imágenes que pasaron tan rápido que casi ni fui capaz de distinguirlas. Reconocí algún goblin, unos desperdigadores, ratas y muchos de los monstruos que había visto en las imágenes anteriores.
Y eso fue todo. El presentador dijo que ahora empezarían con un resumen de las normas de esta temporada y algunas sorpresas. También comentó algo sobre apuestas, pero la imagen desapareció y volvió a aparecer el marcador. Nos quedamos mirándolo unos instantes. ¿Y ya está?, preguntó Donut, que rompió el silencio. Me miró con gesto incrédulo. ¿Después de nuestra batalla épica con la acaparadora no salimos en el programa? Es inaceptable. Pero antes de que pudiese decir nada más, empezó a resonar una nube. La voz era la misma de mujer que había hablado cuando se cerraron las puertas. Todos habéis hecho un buen trabajo por el momento. Han muerto 15 jefes de municipio y más de 1500 jefes de barrio. Unos mazmorreros se encontraron incluso con un jefe de ciudad, pero eso acabó como todos os podéis suponer. Pérdidas se corresponden con lo que habíamos calculado. Recibiréis este tipo de mensaje después de cada programa, unas notas de parche rápidas. Ahora, debería ser seguro lanzar el conjuro de 2 de fuego. Hemos arreglado el error que había en el baño de los pasillos. Ahora ya no explotará si abrís la puerta y entra otra persona. Perdón por eso. Aún así, nos gustaría recordaros que los baños de pasillo son espacios personales y no se pueden compartir. También hemos solucionado el error que hacía que hubiese papel higiénico ilimitado. Ahora solo tendréis un rollo de papel por piso, por lo que si lo desperdiciáis, vosotros veréis. Tenemos una lista muy larga de errores arreglados del nuevo sistema de inventario en el que estamos trabajando. Por el momento, ya hemos conseguido solucionar los 2 más acuciantes, por lo que ya no podéis meter enemigos en vuestro inventario para matarlos. Además, el impulso que tenga un objeto al entrar en dicho inventario no se conservará cuando éste salga de él, por lo que ahora es seguro sacar objetos que metéis en el inventario cuando os estéis moviendo a mucha velocidad. Recordad, este sistema de inventario es un privilegio y no debe usarse como un arma. Nos encanta y admiramos que seáis creativos, pero solucionaremos cualquier error no intencionado del que os aprovechéis. Por lo que si encontráis alguno de estos usos accidentales, no os acostumbréis demasiado a ellos. Hemos empezado a crear las escaleras del segundo piso. Recordad todos, bajad antes de tiempo solo si es absolutamente necesario. Una vez descendáis al piso inferior, no podréis volver a subir. Además, esta temporada vamos a probar algo nuevo. Si descendéis antes de tiempo, os quedaréis en estasis hasta el derrumbe del piso donde os encontrabais. Es un dato que tener en cuenta para aquellos que les dan importancia a los números de visionado y seguidores. Los espectadores tienden a perder interés muy rápido y os eliminarán de favoritos si estáis varios días esperando a que se derrumbe el piso anterior. Os recomendamos que descendáis al siguiente piso cuando queden unas 6 horas para que tenga lugar el derrumbe programado. Si lo hacéis en ese tiempo, no entraréis en estasis y empezaréis con ventaja en el piso inferior. Buena suerte, divirtámonos durante las 30 horas que quedan hasta los túneles del siguiente episodio. Y ahora, salid ahí fuera y matad, matad, matad. Está claro que tenemos que encontrar uno de esos jefes de ciudad, dijo Donut. Eso nos garantizará aparecer en el siguiente episodio. Tenemos que centrarnos en conseguirlo. Recordé el jefe del municipio del programa. Había hecho falta un grupo de 10 personas bien armadas para vencer. No, dije. Tenemos que encontrar una salida. Abrí el mapa con la esperanza de ver cómo aparecía una escalera en alguno de los rincones del barrio. Pero no había nada. Recordé leer en una ocasión que la Tierra tenía unos 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Habría unas 75.000 entradas al segundo piso. Si las escaleras estaban distribuidas de manera aleatoria, estábamos bien jodidos. Aunque el primer piso estuviese solo debajo de los continentes y no del planeta entero, seguiríamos estando bien jodidos. No es que las matemáticas se me diesen muy bien, pero sabía que eso significaba que iba a ser difícil encontrar unas escaleras. Mordecai había dicho que las escaleras eran como una estancia segura, que aparecían en el minimapa aun cuando no hubiésemos descubierto el mapa de esa zona. Pero aunque alejase la cámara, en dicho mapa solo aparecían poco menos de 3 kilómetros cuadrados, y cuando estaba en su estado normal y reducido a la parte baja de mi campo de visión, solo mostraba una cuarta parte de eso. No podía ir por ahí caminando y abriendo y cerrando el mapa porque no vería nada. Teníamos 3 días y medio para encontrar una escalera. Había mucho camino que recorrer. Fin del capítulo 14. Hoy hemos tenido 2 capítulos, ¿vale? Pero os explico. Es que el primero era muy cortito, ¿vale? Creo que son 7 páginas o 6 páginas lo que he leído. Han sido unos 6 minutitos. Y me parecía demasiado poco, así que decidí hacer 2 capítulos de una. Así que no os acostumbréis, pero de vez en cuando, si considero que el capítulo queda muy corto o lo que sea, pues y nada más, si habéis llegado hasta aquí, dadme vuestro like, ayuda más de lo que os podéis imaginar y me anima a seguir haciendo estas grabaciones. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Carl el Mazmorrero. Chao.